Gloria de nuestro Dios. Queridos hermanos, yo no sé si Monseñor Andrés había programado esta Sagrada Eucaristía a propósito, teniendo en cuenta los textos de la Sagrada Escritura. No sé, tal vez no. Pero qué feliz coincidencia. El relato del Evangelio que hemos escuchado es el relato seguramente muy conocido por todos ustedes. Es el relato de la sanación de los 10 leprosos. La palabra lepra es una palabra que aún hoy nos causa escalofrío, nos asusta, nos hace fruncir el ceño, o quizás nos concoge el abdomen, el vientre. En Colombia hubo un pueblecito, donde hasta no hace mucho llevaban a quienes eran diagnosticados con esta enfermedad, la lepra. Imagínense hace 2000 años cómo eran tratados quienes padecían de esta enfermedad. Enfermedad terrible, enfermedad donde la piel, que es la frontera de nuestro cuerpo, de nuestro ser, se ampolla, se irrita, y en la fase final de ella se cae a trocitos, dejando a la vista el tejido interno de nuestro ser. Los leprosos en la antigüedad eran considerados seres totalmente despreciables y eran puestos fuera de los lugares donde el común de las personas residían, tenían su vivienda. Podríamos hablar un poquito de lo que hemos escuchado de labios del joven niño, de la historia de ese rey que estaba leproso y fue y se quejó ante el profeta, y el profeta le pidió que se bañara 7 veces en el río Jordán, queriendo con eso significar que escuchando la voz del profeta y haciendo lo que él nos indica, podemos quedar limpios. Parece ser que efectivamente ese rey padecía de esa grave enfermedad y que una vez acudió al baño que le había indicado el profeta, fue sano y creó un altar para alabar y bendecir al Señor. Muy seguramente fue así. El texto de la carta de Pablo que hemos escuchado nos dice una frase que solo quiero comentar muy brevemente para ustedes, queridos hermanos. El Señor hace maravillas en mí. En medio del dolor, del sufrimiento, de la persecución, de las cadenas que llevo, aún en medio de esa situación, el Señor obra maravillas en mí. Y lo confieso, y solo tengo que a través de esa confesión ser testigo del amor infinito y misericordioso que Dios tiene para conmigo. Pero el relato central es el relato del Evangelio, que hoy quisiera que viéramos 3 elementos que están allí muy marcados. Primer elemento: Jesús va caminando y escucha que unos se acercan y lo llaman, lo invocan, dice: Señor Jesús, ten piedad de mí. ¿Recuerdan? Recuerden, queridos hermanos, primer momento para alcanzar la sanación de esos 10 leprosos es la invocación. Invocar es llamar con fuerza. Invocar es clamar la presencia del otro con vehemencia. Invocar es provocar del otro la mirada y la respuesta. Señor Jesús, ten piedad de mí, dice el leproso, invocando el nombre de Jesús. Eso quisiera, hermanos, que hiciéramos en esta tarde. Si ustedes hoy han venido a esta celebración, a esta Eucaristía, acción de gracias, es porque tienen en lo profundo de su corazón la convicción cierta
de que invocando el nombre del Señor Jesús, vamos todos a ser limpios, a ser sanos, a ser liberados, a volvernos al renacer que decía Monseñor Andrés en la oración inicial. Invoquemos el nombre de Jesús aquí y ahora, pero no solamente aquí y ahora. La invitación es para que lo invoquemos siempre, todos los días, en todas las situaciones de dolor, de angustia, de afán, de preocupación. Digamos: Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión, ten piedad de mí. No hay duda alguna, no hay posibilidad alguna de que Jesús sea sordo a nuestra invocación. No hay modo alguno para que Jesús no escuche nuestra llamada, nuestra plegaria, nuestra convocación. Como en el relato del Evangelio, Él se detiene, los mira y les da una indicación. Les dice: vayan al templo, preséntense a los sacerdotes y muestren que están sanos. Y es porque, como decíamos hace un momento, en la antigua Israel, cuando alguien estaba así enfermo y lo ponían fuera de los muros de la ciudad, para que pudieran volverse a incorporar a la vida normal, corriente, cotidiana en la ciudad, tenían que llevar un documento de un sacerdote de ese templo que dijera que efectivamente ya estaba sano, que ya estaba limpio. Y se fueron los 10 y van caminando, y ese es el segundo momento del relato del Evangelio. Primero, invocación. Segundo, ponerse en camino. Ninguno de los 10 dijo: ay Señor, ¿y por qué me va a poner en camino? No me veo limpio. La figura que usa el escritor Lucas, que además en su vida civil era de profesión médico, además de ser escritor del Sagrado Evangelio, les dice, no dice más que se pusieron en camino y fueron yendo hacia el templo. ¿Qué tendrá eso que ver con nosotros hoy? Hermanos, no nos podemos quedar, luego de invocar al Señor Jesús, con los brazos cruzados. Nos levantamos, confiados en su amor y en su misericordia, y nos ponemos en camino, en el camino que nos libera de toda atadura, en el camino que nos libera del dolor, de la angustia, de la enfermedad, del sufrimiento. Nos ponemos un propósito, nos hacemos una meta. No es el propósito ni la meta, como a veces suele pensarse, dejar el tratamiento médico que nos estamos realizando. No, es hacer el tratamiento médico, es hacer lo que tenemos que hacer. Es como decían las abuelitas, es invocando a Dios rogando, y con el más orando, poniéndonos en camino, haciendo lo que tenemos que hacer. Dios actúa en nuestra historia, Dios actúa en nuestra vida cuando disponemos nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestro pensamiento al camino indicado, a lo que Él nos dice que hagamos. ¿Qué les dijo Jesús? Pónganse en camino, vayan al templo, preséntense. Pongámonos en camino, hagamos lo que tenemos que hacer, tengamos el propósito, repitámonoslo una y muchas veces, todas las veces que sea necesario. Señor Jesús, ten piedad de mí, pero voy a hacer lo que es necesario para construir mi bienestar, mi armonía, mi salud. Tercer momento. ¿Cuántos de los 10 regresaron a decir gracias, Señor? Uno, solo uno, y además extranjero, porque era samaritano, era de Samaria, no era judío. Bueno, eso revela mucho de la conducta humana, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han hecho servicios, favores, atenciones, préstamos, actitudes de acogida, de bondad, de amabilidad, y han recibido las gracias? A veces ni nos vuelven a mirar.
Pero no hacemos nada en favor del otro esperando que nos diga, ay, gracias, tan lindo, tan generoso, tan bonito, ay, tan normalito, tan amable. No, hacemos lo que hacemos en servicio y favor del otro, no para reclamar y esperar gratitud, porque si así lo hacemos, es como si cobráramos el servicio. Te doy para que me des. Poco cristiano, poco sentido en el Evangelio de Jesús. ¿Qué le dice Jesús al que ha regresado? Le dice, ¿dónde están los otros 9? ¿Acaso no eran 10? Para subrayar que la gratitud en el corazón del hombre no es generalmente la actitud más bonita, la más frecuente. Y es la invitación. Porque la frase de Jesús con que termina es extraordinaria. Ojalá ustedes la pudieran llevar en el pensamiento y en el corazón y recordarla hoy y mañana y por lo menos durante esta semana. Gracias, Señor, y se pone a los pies de Jesús. Y Jesús le dice, estás salvado. Ya no le dice ni siquiera sanado, eres salvo. Estás a salvación, eres salvo. El Señor Jesús, invocado y llamado con la convicción profunda de la fe que Él mismo nos ha regalado por la gracia, nos pone en camino y nos invita a que marchemos y vivamos fiel y lealmente a su Evangelio. Y una vez que lo hemos hecho, y hemos aprendido a agradecer con nuestra vida, todo es motivo de gratitud. El dolor de muela y el dolor de cabeza, el hijo necio y desobediente, la suegra tormentosa, la mamá cantaletosa, aún ellos, aún el ayayay, aún el diagnóstico más desagradable es motivo de gratitud. Invocamos el nombre del Señor Jesús, nos ponemos en camino hacia la meta propuesta de nuestra salud, pero le damos gracias por todo. Queridos hermanos, hay muchas enfermedades y trastornos, hay muchos dolores y angustias, porque esperamos mucho de los demás, porque esperamos que sean agradecidos con nosotros, y ahí nos quedamos esperando que sean agradecidos con nosotros. Seamos primero nosotros agradecidos. Gracias, Señor, por el nuevo día. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por lo que me das. Gracias por lo que me ofreces. Señor, que esto que estoy viviendo hoy sea motivo de mayor gratitud para contigo, para con tu amor, para con tu lealtad y misericordia, como nos dice el Salmo de hoy. Señor, tú eres fiel al amor y a la lealtad para conmigo, que soy tu hijo. Dejemos que penetre en nuestra vida, en nuestra historia, en esta tarde, estos 3 momentos, y hagámoslos realidad todos los días. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Hago en tu presencia y por fe lo necesario para que tú actúes y obres en mi vida. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, porque tú eres fiel en el amor y eres leal en tu entrega por mí. Que ella, la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra, nos ayude a todos a vivir conforme a su divina voluntad. Así sea. Nos ponemos de pie, que se me están durmiendo. Vamos a hacer ejercicios espirituales. Levanten las manos. A ver, alto. ¿Los dejo media hora ahí? Bueno, bájenlos. Vuelvan y súbanlos. Pero colaboren, mija, colaboren. Bueno, ya dejen de hacer bobadas, siéntense. ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Vamos a hacer una predicación cortita porque viene la sanación y siempre nos demoramos en eso. Algo muy importante y fundamental del Evangelio
Ya el padre Juanito nos hizo una síntesis teológica muy completa sobre los leprosos y sobre Jesús, y esos 3 momentos claves para poder llegar a recibir esa sanación. Algo muy importante, un tip que nosotros debemos de tener siempre es ser agradecidos. Dios no se mueve, yo se los he dicho varias veces, por pesar. Claro, Dios por pesar, ay Señor, estoy mal, ayúdeme, por favor, urge. Bueno, saquemos ese, está echando canción ahí, hagámosle el milagrito. Pero Dios se mueve por la fe, la seguridad en Él. Ahí es cuando se dan los milagros. Ese es uno de los tips primeros, esa fe absoluta. Cuando no hay esa fe absoluta, nuestra oración no tiene poder. Por eso nuestra oración no se escucha. Por eso decimos, no, es que yo le pido y hago las 20.000 novenas que Monseñor me manda a hacer. Otra vez, Monseñor, novenas, uy, por favor, no me la mande a hacer más. Y nuestra oración, por eso decimos, yo oro y soy buena persona y hago cosas buenas, pero Dios no me escucha, Dios es sordo. Yo le pido, porque es que la oración no tiene poder. ¿Y en qué se basa la oración de poder? Que tiene que ser fuerte, tiene que ser de convencimiento, tiene que ser de seguridad, ¿no? De pronto, tal vez, bueno, si usted le da la gana, Señor, mire a ver, colabóreme, porque es que como usted es Dios, usted me creó, usted me tiene que aguantar. Mire a ver, porque yo necesito ya, ahora, inmediato. ¿Sí? Ay, Señor, deme. Ay, yo quiero que mi mujer sea más tranquila. Ay, yo quiero que mi marido sea más tranquilo. Ay, yo quiero que mi suegra no friegue tanto. Pero usted está pidiendo, tal vez, eso es como, hagámoslo a ver si sale. Peor, ¿cómo es? Peor es nada, es. Peor es nada. Pues nada se pierde, hagámosle hagazo. Si se da algo, pues bien, y si no, pues. Pero si usted le dice al Señor que venimos a buscar ese encuentro, que venimos, que clamamos a Dios la sanación, la liberación, que sale del fondo de nuestro corazón, con esa seguridad, esa oración es poderosa. Pero si usted dice, ay Señor, ayúdame por favor, ay, hay que ser berracos, hay que decirle, Señor, vengo a ti, creo en ti, tú me vas a sanar. Cuando los leprosos llegan y lo buscan al Señor, ¿qué piensan ellos? ¿Qué hay en su mente? Esa seguridad de que Él los va a sanar. Si no, se quedan a mitad de camino y se van para la taberna. Viene ahí el amigo y dice, venga, camino, tomémonos unas polas. Camino, vamos a ver la telenovela. Camino, vamos a decir, tengo que contar la última. Si ve fulanito al frente, sí, cuéntele. No, con la de al lado, mejor dicho. Ay, pero venga, ¿y cómo fue? Y ahí el enemigo. Pero ellos iban seguros. Cuando Jesús sanaba, Él les decía, tu fe te ha sanado. Porque Él escudriñaba, Él podía leer la mente, el pensamiento. Y miraba en lo profundo y decía, este sí cree. Pero si nosotros vamos a hacer las novenas, las novenas que Monseñor manda y, este está tan largo, ¿será que sí? ¿Este man quién es? Que San Benito, que San Próspero. No, pero es que este señor está como feo, ¿no? De nuevo Padre Nuestro, no, ya he hecho 10 Padres Nuestros. Claro. Ay, que hay que prender un velo, ¿no? Pero es que otro velo. Porque somos así, los seres humanos somos así. Claro, entonces por eso usted después dice, pero es que yo le pido a Dios y Dios no me escucha. Yo le pido tal milagro, tal manifestación extraordinaria y no se da. Pero es que sin su fe, si su oración no es de poder, no funciona. Si su oración no es totalmente segura, no funciona. Ay Señor, mándeme la camioneta, una
una Toyota, ¿cómo? 4x4, sí, bueno, ya la voy a mandar. Entonces, último modelo, pero ya después dice, ay, ¿será que sí puedo? ¿Será que no? ¿Será que sí me alcanza? ¿Será que en data crédito no estoy reportado? No, mejor que un Chevrolet, Renault ahí. Y después no, es que eso está como difícil. Sí, después termina como el padre Goldman andando en bicicleta para ir a hacer las bendiciones de los hogares. Ahí va, y dele. Claro, ¿por qué? Porque esa es la fe de nosotros. La fe de nosotros dura chispazo, un momento. Eso nos llenamos de, eso está como, a ver, levante la mano quien vio Dragon Ball Z. Van a decir que no. Ay, no, eso eran los chinos. Ay, sí, pero usted mira ahí. ¿Qué pasaba con Goku? Cuando el man se emberracaba, eso se volvía el Super Saiyajin. Eso le cambiaba los ojos, le cambiaba el pelo. Claro, cuando uno se emberraca, le cambia los colores. Claro, o los caballeros del Zodíaco, levanten la mano a ver. Ay, no ve Netflix ahora, porque ¿qué? La sacaron ahorita nueva. No, yo no veo muñequitos, pero allá están perdidos. Claro, cuando llegaban las últimas batallas, eso se daban en la jeta y dele. Claro, a los pobres caballeros, pobres de bronce, creo que eran eso por allá, eso no podía ser más. Y ya, ay, me voy a morir. Y en la última, y tengo que salvar a una china por allá, quién sabe cómo se llamaba. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Atenas, Saori, creo que la llaman Andrómeda, era el de las cadenas. Uy, ¿qué pasa? Ese era el que le gustaba, ¿no? Uy, como raro, bueno. Y claro, y entonces a lo último que ya lo estaban matando, siempre les daba el duro, porque eso sí les daban, pero a matarlos. Ya, entonces tenemos que despertar el séptimo sentido y hacer fuerza, y eso el ki, o ¿cómo es que ¿el qué? El cosmos, esa vaina. Levantaba ese cosmos. Eso es cuando la mamá está trapeando y cuidadito le pasa por el lado. Se le alborota ese cosmos y tenga. Claro, y estallaba ese poder en él. Y ahora sí, véngase papá. Y ahí los cogía de que eran de oro y que no sé qué, y tengan. Eso es lo que nos falta a nosotros. Aumentar ese cosmos, ese ki, esa fuerza en la oración. ¿Usted cree que porque le dice, Señor, ayúdeme, Él le pone cuidado? Claro, Él escucha. Pero cuando usted le pide de todo el corazón, desde lo más profundo, eso es otra cosa. Eso es la oración de poder. Y eso nos falta. Y pensamos que solo decirle, Señor, necesito, deme, gracias, hasta luego, nos vemos mañana. Eso no sirve, no funciona. Y llegan y reciben esa bendición de la sanación. Ya el padre Juanito nos comentó sobre los leprosos. Hasta hace 100 años los medicamentos para la lepra eran muy difíciles. Ya ahorita, según el Fondo Mundial de la Salud, ya el 95% de la lepra se ha erradicado. Pero falta, hay países todavía, y aquí en Colombia a veces hay alarmas de que hay algunos punticos por ahí. La lepra en la antigüedad era ser maldecido. Voy a agregar un poquito a lo que el padre Juan decía. Si usted le daba la lepra, sea en el nivel que sea, porque en esas épocas, en los judíos, usted nacía de una casta sacerdotal o levítica, una casta importante, usted se moría en esa casta. Usted ni podía subir ni podía bajar. Si usted nacía pobre, llevado en la inmunda, se fue. Pero la lepra daba a cualquiera. Ahí vemos el relato del rey que fue sanado de la lepra. Y era que la mentalidad judía y en el oriente, en Mesopotamia y en todas esas culturas, Egipto, ser portador de la lepra es porque era maldecido. O usted la embarró, hizo algo, o sus padres, porque también se habla de cadenas genealógicas. Algo hizo y ahí está pagando. Y era lo más rechazado, lo más inmundo,
sobre todo porque los judíos eran muy escrupulosos. 617 normas en el Antiguo Testamento y usted tenía que cumplir, la mayoría de purificación. Por eso ellos eran muy limpios y que tenían que entrar al templo, tenían que bañarse 20 veces, y que la mujer, si estaba en sus días, no podía ir al templo. Bueno, una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque para ellos la limpieza física era muy importante. Espiritual, pero más que todo, la física. Y como la lepra es algo que se lo va comiendo a usted por pedacitos, después yo le voy a dar la mano, se me queda con la mano. Claro, era así. Les da risa, pero era así. Ay, se me cayó el dedito. Es el único dedito que tenía, se me cayó. Sí, yo me río y todo, pero en el fondo eran perseguidos, eran marginados, eran maldecidos. Tenían que irse a pudrirse afuera de la ciudad, no les permitían entrar. ¿Qué pasaba con ellos? Se morían de hambre, porque ellos no podían, no habían recursos afuera de las ciudades. Jerusalén, Israel, es semidesierto. No el desierto de Egipto, que es arenas, es pedregoso. Y cultivar y tener recursos era muy difícil. Algunos valles que habían era donde se recopilaba la comida, la llevaban a las ciudades. ¿Qué hacían los leprosos? Estar ahí en la entrada pidiendo poder comer. Los pateaban, los escupían, los maldecían y los sacaban. ¿Cuál era su final? Morirse de hambre, podriéndose y morirse de hambre. Eso era la antigüedad. Y en la antigüedad había muchas cosas que hoy en día decimos, uy, pero ¿cómo es eso? Pero eran así, sucedían. Y Jesús, y eso se lo criticaban mucho, porque usted, ¿cómo es que dice el dicho? Dime con quién andas y te diré. A él ver andar con ladrones, con mujeres trabajadoras sexuales, con rebeldes, con cobradores de impuestos, era que él estuviera al mismo nivel. Entonces un rabino, un maestro, no podía, que a él lo consideraban, aunque él venía de una condición humilde, al que pues José y María tenían una condición clase media, tampoco eran muy ricos, tampoco se estaban muriendo de hambre. Ese pensamiento que Jesús era un hippie por ahí andando deschavetado y pasando hambre y necesidad, no, eso no era así. Eso es algo que en la Edad Media nos metieron en la cabeza. Pero sí tenían claro de que si se hacía con un leproso, era imperdonable para los judíos. ¿Por qué? Porque no tenía por qué bajarse de ese nivel. Para ellos era muy importante la opinión social. Yo creo que aquí también hay opiniones sociales. Entonces, sanó muchos leprosos. Y en este caso, se fueron 10, volvió 1. Y ese fue el único que se salvó. Y se salvó, le dio la salvación. Imagínense, doble premio. ¿Qué es lo que quiero? Ese tipo que quiero que queden en su mente, de ser agradecidos. A veces se nos llegan oportunidades y bendiciones, y nosotros somos los que las dejamos perder. Dios tiene un propósito bueno, Dios le quiere dar a usted cosas maravillosas, pero nosotros las dejamos perder. Y una de las formas de dejarlas perder es no ser agradecido. Cuando usted de padre le da ¿qué le digo yo? Un celular a su hijo, un iPod o una tablet o un computador de última generación, porque todo el año estuvo dando cantaleta y cómpreme un celular. Está como Holman, cómpreme el local, cómpreme el más caro. Sí, porque no piden barato, piden caro. Vamos a hablar lo que es. Claro, y se lo dan. Y usted ve que el chino está ahí jugando, entretenido, pero el chino no se porta bien, el chino no le da ni las gracias, el chino no quiere hacer caso. ¿Usted qué le dice? Venga papito, présteme ese para acá. Decomisado. Claro,
porque es que usted se lo dio, pero el tipo no está poniendo de su parte. Y eso pasa con nosotros, por eso perdemos esas bendiciones. Porque uno va y dice, ay Señor, necesito, mándeme los 100,000 pesos para pagar la tarjeta, mándeme los 100,000 pesos para pagar el mercado, mándeme los 20,000 pesos que quiero ir a comprar el desayuno. Claro, Dios lo manda. Y usted, a medida que va a comprar el desayuno, el almuerzo, la comida, va a pagar la tarjeta Codensa antes de que se la corte. Entonces, ya se le olvidó. Mucho, gracias. Hasta luego, nos vemos. Ya, me voy. Nosotros somos muy desagradecidos. El ser humano es muy desagradecido. Por eso Lucas, siendo un médico, escoge ese testimonio de la sanación de los 10 leprosos. ¿Por qué? Porque Dios nos hace un milagro, nos hace un favor. No, ya, gracias, Cucho, nos vemos, hasta luego. Nosotros somos así. Ni siquiera los animales. Usted coge un perrito y es cariñoso con ese perrito y le da cariño, afecto, su comidita. El tipo responde, que sabe que él es el que me está ayudando. Yo tengo que ser leal, yo tengo que ser afectuoso. A ver, levante la mano, ¿quién tiene mascoticas? Los gatos también, sobre todo los perritos. Cuando usted llega y empieza eso, yo tengo una perrita y eso empieza a mover ese rabo, a moverse esa felicidad, mejor dicho, cuando uno llega a la casa y dice, yo, qué bueno. Sí, rico que vinieran y le bailaran a uno así, llegó. Claro, los animales son más conscientes, aunque nosotros pensamos que ellos son, según la ciencia, menos evolucionados. Pero hombre, usted coge y le enseña a un animal varias veces y él aprende. Nosotros no, somos tercos, cerrados. Mira, hermanito, por allá no es. No, pero es que yo lo hace todas, yo puedo. Es que eso me va a quedar grande. Pero hermanito, pilas. Ya va y pum, se da la gente. Ay, no, será que no. Se lo dije, se lo advertí. No, pero es que yo. Y vuelve lo mismo y pum, van y le dan el. Claro, nos volvemos masoquistas y repetimos. Y entre esos está la gratitud, porque Dios es un Dios inteligente. Imagínense, el creador del universo. Usted se ha puesto a pensar su organismo, cómo está organizado, hablando hoy de la salud, de la sanación. Un ojo, cómo está organizado, estructurado, para que vean los miles de colores que hay. La ciencia todavía no ha podido desarrollar lo mismo. El cerebro no lo ha podido desarrollar. Miles de conexiones de neuronas. ¿Y qué lo utilizamos? Para pensar en pendejadas. Claro, esos somos nosotros. Yo voy, pido y ya necesito salir de este problema y Dios me lo manda y listo, hasta luego. Nos vamos, fuímonos. Como los 9 leprosos que cogieron camino. Ya me salí, ya hasta luego. Debemos ser agradecidos en todo momento, como lo explicaba el Padre Juanito. En la adversidad, en la alegría, en la felicidad, en los momentos difíciles. Porque en los momentos difíciles, ya si usted piense que Dios lo está apretando, que Dios lo está castigando, es porque le está enseñando algo. Es un aprendizaje, un dolor, un sufrimiento, una pena. ¿Pero por qué me hicieron tal trabajo en brujería? ¿Pero por qué me estafaron? ¿Pero por qué es que hice tal cosa y me salió así? Porque es aprendizaje, venimos a aprender. Pero nosotros no, nosotros nos quedamos en el error, en el problema. Tenemos que cambiar ese chip. Yo estoy en la inmunda, en la mala, pero yo confío en Dios. Yo voy a salir adelante porque Dios está conmigo. Ese es el poder de la oración, ese es el poder de la fe. Quien no tenga fe, que la pida, dice el Señor, dice Santiago. Porque nosotros, la mente, el enemigo nos trabaja mucho la mente acá, el cacumen, la materia gris que está acá. Esa materia gris que no la movemos. Y esa materia gris siempre dice, no hermano, eso no lo haga. ¿Para qué? Eso no le va a ir bien. Eso que Jesús lo va a sanar. Eso usted no va a salir adelante. Mira el otro que le va muy bien, se porta muy mal y usted está en la inmunda, entonces ¿para qué?
No haga novena, no prenda velones, no vaya a la misa. No sea buena persona, porque eso no sirve. Ser bueno en esta vida no sirve. Eso es lo que nos trabaja la mente del enemigo. Usted no va a progresar, usted no va a salir adelante, usted no puede cambiar, usted es la misma pejueca de siempre. Ay, no, entonces, claro, porque el enemigo le taladra acá la mente, porque no quiere que nosotros recibamos bendiciones, milagros, porque no quiere que salgamos adelante. El problema no es que Dios tenga el poder o no de sanar o de liberar o de prosperar. Vemos en el Evangelio que lo sanó. Yo soy testigo de muchos milagros que Dios ha hecho en mí y ha hecho a miles de personas en muchos lugares, en muchos países, cosas extraordinarias. Si hablamos de salud, cosas que los médicos, junta médica, de los especialistas más berracos en el mundo, dicen, no entendemos. Estaba enferma, un cáncer, un SIDA, una enfermedad terrible, y ya ahorita está bien. No sabemos cómo fue, pero la China, el chino está bien. Claro, ¿por qué? Porque Dios sí tiene el poder, pero el problema es que nosotros no creemos en ese poder, no confiamos en ese poder, o decimos que tenemos esa fe, esa seguridad, pero de a raticos, así de chispazo, ¡pum! Uy, hoy nos llenamos de oración y de fe, entonces creemos que vamos a cambiar el mundo y salimos y nos vemos cómo es el mundo y ay no, ya mejor dejémoslo así, porque eso es difícil, eso es complicado. ¿Para qué lo va a hacer? Eso no vaya a buscar trabajo, hermanito, porque hay 50,000 personas haciendo la fila. ¿Para qué va? No haga ese ahorro. ¿Por qué? Porque usted no va a poder nunca comprar lo que quiere, o viajar, o sanarse de tal enfermedad, o mis hijos, o mi marido, o mi marida, o mi suegra, mi suegro no van a cambiar, porque nosotros le ponemos limitantes, y en esa limitante es la acción de gracias. A veces vamos y nos acostamos, nos echamos como una vaca ahí en el cuarto y ole, escucho, ya, tal vez, sí, ya, bien, todo bien, mañana nos vemos. Porque llegué cansado, porque es que los niños, el trabajo, el corra, aquí en las ciudades es corra una cosa, corra la otra. A veces no le decimos, Señor, gracias por las cosas del día, gracias por las pruebas, por los momentos difíciles. Dice la Sagrada Escritura, un corazón generoso, un corazón constricto, un corazón agradecido, Dios lo escucha. Pero creemos que Él tiene la obligación. Él es Dios, Él me creó, entonces que me aguante. Si Él me tiene que dar, porque pues es Dios, me tiene que dar. No es que me tiene que dar, es algo que nace del corazón de Dios. Por eso es que a veces problemas financieros, de salud, de liberación, de sanación, familiares, no se dan. No porque Dios no tenga el poder, Él tiene el poder. Y lo demostró con Jesús y con muchísima gente a través de la historia. Grandes milagros extraordinarios, hasta levantar a los muertos. Pero nosotros nos falta esa seguridad, esa fe y esa acción de gracias. Siempre nosotros tenemos que ser agradecidos, porque Dios mira, escudriña hasta lo profundo del corazón, dice la Sagrada Escritura. Pero si hay ahí egoísmo, y si ahí no valoramos lo que Dios nos ha dado, porque es que nosotros siempre miramos los que tienen más. Es que yo tengo un pichirilo ahí, un carrito Renault 4, no, él tiene una camioneta. No, yo estoy jodido, yo estoy en la de malas, porque imagínense. No, es que él es más bonito y yo soy más feito, entonces siempre miramos arriba. Tiene reconocimiento, tiene fama, tiene plata. Los hombres tienen viejas, bueno, sí, lo que sea, pero no miramos a los millones que no tienen nada, absolutamente nada. Por eso en el Evangelio escogen una de las sanaciones, los leprosos, porque el leproso no era pobre, era miserable en la miseria absoluta, perdía todo y lo mandaban a pudrirse por allá afuera, rechazado de la misma familia, con odio, le tenían odio, porque ellos creían que era una maldición.
Dios lo castigó, hermanos, está jodido, está llevado, está en la inmunda, en la de malas, como dicen los gomeros, se va. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender acá, metérnoslo acá en la mente, ser agradecidos, porque no somos agradecidos. Dios nos saca de la inmunda, Dios hace milagros con nosotros, algunos más grandes, algunos más pequeños. Nos quejamos todo el tiempo, somos negativos todo el tiempo, problemáticos todo el tiempo. Cuando no nos agarramos con nuestra mujer, nuestro marido, nuestros hijos, salimos al del frente a ver. Y si no, con Dios. Es que la culpa es Dios, es que Él me tiene así, Él no me escucha, Él no me ayuda, porque somos desagradecidos. Si nosotros miráramos y analizáramos lo maravilloso que Dios nos da cada instante. Es que si no me gano el baloto, si no me levanto a Natalia París, aunque sea bajita, entonces no estoy contento. Es que si no me manda Brad Pitt, criollo, versión mejorada, no estoy contento. Vivimos quejándonos, vivimos algunos hasta maldiciendo, renegando, peleando. Hombre, ¿para qué pelear con el duro? Se la tiene perdida. Pero es que es que no me da, y es que no sé qué, y es que... Bueno, le toca contentarse con el hombre, porque ¿qué más va a hacer? A la mala no consigue nada. Y eso somos nosotros. Por eso en el Evangelio hace tanto énfasis en ser agradecidos. El respirar, el mirar, el tener nuestro organismo. Claro, con más o menos cositas. Enfermedades, problemas económicos, familiares, sentimentales. Claro, y usted mira hacia arriba, no, pues claro, yo estoy re mal. ¿Y por qué el Señor los bendice a ellos y a mí no? Pero si usted viera los miles de millones que están abajo, en la inmunda, en la horrorosa, sufriendo cosas terribles, espirituales, materiales, en salud, familiares, ya uno dice, uy, no, sí, uy, qué pesa, uy, no está duro la cosa. Pobrecito, pobrecito. Y es lo que queremos, que ahorita cuando pasen a la sanación, vayan con esa fe, esa seguridad. Fe no es dudar, es tener la seguridad de que Dios va a obrar. De X o de Y forma. No, es que yo pasé y no me sané. Usted no sabe en qué momento se pueda sanar. Empiezo a pelear porque es que Dios no me sana, Dios no me cura, Dios no me manda el baloto. Fe, seguridad. Es Dios. Yo pongo mi cuerpo, mi lindo y esbelto cuerpo, ya saben. Que tenga la barriga en forma de huevito Kinder, es otra vaina muy diferente, pero es una creación de Dios, como el cuerpo de cada uno de nosotros. Seamos flacos, bajitos, morenitos, monos, somos a imagen y semejanza. Eso quiere decir que somos creados por el amor de Dios. Y cuando pasen, tengan esa seguridad de que es Dios. Uno no tiene ningún poder, es Dios el que actúa y hace la sanación, hace la liberación. Pero todo depende, como los leprosos, ir con esa seguridad, porque muchos buscaban a Jesús y no todos se sanaban. Y el agradecimiento es fundamental.